Tras la consulta realizada entre el 25 y 28 de octubre, Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente electo, sepultó este lunes el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Anunció la construcción de 2 pistas en Santa Lucía, el mejoramiento del aeropuerto internacional capitalino y la reactivación de la terminal aérea de Toluca. Sostuvo que los 3 aeropuertos estarán operando en 3 años y permitirán ahorrar 100,000 millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el próximo gobierno deberá pagar por anticipado los bonos que se adquirieron para la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Adelantó, sin embargo, que será respetuoso de las decisiones que se tomen en este proceso de transición. Y bautizada como Operación Patriota Fiel, Estados Unidos confirmó el envío de más de 5,200 soldados a la frontera con México como apoyo a la patrulla fronteriza y en previsión a la llegada de caravana de migrantes, lo que presenta más del doble de las tropas estadounidenses desplegadas en Siria. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, lo invito a que inicie la semana bien informado con nosotros. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que durante la próxima hora les tendremos la información general hasta el momento. Y vaya qué información, qué ajetreado inicio de semana este lunes 29 de octubre. Le invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Sepulta Andrés Manuel López Obrador el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Esto tras la consulta realizada del 25 al 28 de octubre. Se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el próximo gobierno deberá pagar por anticipado los bonos que se adquirieron para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Adelantó que será respetuoso de las decisiones que se tomen en este proceso de transición. Mantenerse en el futuro esta decisión después del 1 de diciembre es de anticipar que eventualmente haya que prepagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto y probablemente esto demandará de recursos fiscales adicionales. Por su parte, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, adelantó que las obras en Texcoco continuarán hasta el 30 de noviembre. Una vez que se suspendan los trabajos de este aeropuerto o de esta obra, pues se tendrá que rehabilitar el sitio y eso la propia ley establece los términos y condiciones para ello. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó que cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco enviará una señal de incertidumbre a los mercados y a los inversionistas internacionales. La decisión del presidente electo de cancelar la obra del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco e iniciar los estudios para construir 2 pistas en la actual base aérea de Santa Lucía envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas y a todos los ciudadanos. Y la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, descartó impactos económicos negativos para la Ciudad de México por la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco.
hubiera tenido impacto para la Ciudad de México que el aeropuerto se hubiera ido a Texcoco. Entonces, el que el aeropuerto actual se mantenga, pues es benéfico para la ciudad y para el turismo, para todas las personas que viven del aeropuerto. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se dijo respetuoso de la decisión tomada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco. En cuanto a esta nueva etapa en donde pues se tomó la decisión de no continuar con el aeropuerto de Texcoco, nosotros somos respetuosos de la decisión que toma el nuevo gobierno y yo pudiera compartirles que he platicado con el presidente electo la posibilidad de impulsar precisamente el aeropuerto de Toluca. Y anuncia Andrés Manuel López Obrador que, al igual que sucedió con el nuevo aeropuerto, todos los grandes proyectos del país, incluido el Tren Maya, podrán someterse a consulta popular. El peso aceleró su caída frente al dólar y la Bolsa Mexicana de Valores perdió más del 3% tras la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. El dólar al menudeo se vendió en 20 pesos con 35 centavos en las ventanillas de los bancos, 70 centavos por arriba del cierre del viernes anterior. Moody's redujo la calificación de los bonos vinculados a ese proyecto. En otros temas, en Oaxaca, la caravana de miles de migrantes centroamericanos llegó al municipio de Niltepec, uno de los más dañados por el sismo del año pasado. Lo recibió un pueblo de calles vacías. La mayor parte de los habitantes cerraron las puertas de sus casas y tiendas. En Chiapas, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración permitieron el ingreso a México por el río Suchiate a cientos de migrantes provenientes de Centroamérica. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reveló que ha recibido informes de Guatemala de que personas pertenecientes a grupos delictivos se han infiltrado entre los migrantes que han ingresado a nuestro país. Y en la otra frontera, bautizada como Operación Patriota Fiel, Estados Unidos confirmó el envío de más de 5.200 soldados a la frontera con México como apoyo a la patrulla fronteriza y en previsión a la llegada de la caravana migrante, lo que representa más del doble de las tropas estadounidenses desplegadas en Siria. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que Tonatiuh Guillén López encabezará el Instituto Nacional de Migración y será Andrés Ramírez Silva la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Creo que el momento es muy importante por las caravanas de migrantes que están entrando a nuestro país en este momento y por lo tanto estos nombramientos pues resultan de suma relevancia para nuestro país. En otros temas, en al menos 14 universidades públicas comenzó este lunes un paro laboral de trabajadores para exigir al gobierno federal y al Congreso los recursos económicos para resarcir atrasos en salarios y prestaciones de aproximadamente 40,000 trabajadores. Las más afectadas son las universidades de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Morelos, Oaxaca y Tabasco. Un joven de 18 años de edad fue ingresado al reclusorio norte por su presunta participación en los hechos violentos registrados el 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Con esta detención suman ya 19 personas presentadas ante distintos jueces. Ante el próximo corte de agua en la Ciudad de México y el Estado de México, el servicio en todas las guarderías del IMSS será suspendido del 31 de octubre al 2 de noviembre. En el panorama internacional, en Brasil, miles de personas estallaron de júbilo en las calles de ese país sudamericano con la victoria del derechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Después de estas elecciones vamos a cambiar. Puede ser que ahora con esta renovación mejore nuestro país. En Indonesia, rescatistas buscaban hoy con pocas esperanzas a sobrevivientes del vuelo de la aerolínea Lion Air que se estrelló tras despegar de Yakarta. Gracias por acompañarnos este lunes en la tercera emisión de La Ciudad
y el mundo, pues que siempre va a Santa Lucía, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy la cancelación de la mega obra en Texcoco. Ahora se van a construir 2 pistas en la base militar precisamente de Santa Lucía. Esta es la información. A pesar de la polémica que rodeó a la consulta ciudadana, el presidente electo cumplió su palabra y hará vinculante y válidos los resultados de la misma. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador anunció que con esta decisión comienza el proceso para cancelar el proyecto en Texcoco e iniciar el de Santa Lucía, mismo que quedaría terminado en 3 años. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en 3 años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Van a estar construidas las 2 pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión. Un carril confinado del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren Ciudad de México, Toluca. De acuerdo a López Obrador, con esta decisión, el gobierno mexicano se ahorrará 100,000 millones de pesos, pero más importante, aseguró que hay recursos suficientes en el fideicomiso del NAIM para resarcir los contratos en Texcoco. En el fideicomiso que se tiene del aeropuerto hay un respaldo para todas las inversiones. Se le regresa, está en el TUA. ¿Cuánto tienen en este momento en ese? Hay alrededor de 80,000 millones de pesos. Los empresarios, los que están involucrados en el asunto, no han manifestado que vayan a presentar denuncias. En el caso que lo hicieran, están en su derecho también. El presidente electo aseguró que la depreciación que ha sufrido el peso en las últimas horas es normal y no debe ser considerada una muestra de alarma. Por último, afirmó que el ingeniero Reobó no será contratista en Santa Lucía. Ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz. No va a participar. No tiene nada que ver el ingeniero Reobó más que su apoyo, que lo agradecemos mucho porque es un técnico de primer orden. No va a ser contratista. Él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos. Con imágenes de Sergio Villanueva, en La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Sobre esta decisión, el presidente Enrique Peña Nieto adelantó que no se modificará la obra de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México de aquí hasta el 30 de noviembre. Manifestó que será respetuoso de las decisiones del nuevo gobierno, incluidas las que se tomen en este proceso de transición. Para conocer los alcances y eventual impacto que la cancelación de este proyecto podría tener, y como aquí lo he señalado, de mantenerse en el futuro esta decisión después del 1 de diciembre, es de anticipar que eventualmente haya que prepagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto y probablemente esto demandará de recursos fiscales adicionales a los que han venido financiando el proyecto, que es el impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto actual de la Ciudad de México, el TUA,
que es la fuente principal de financiamiento al proyecto aeroportuario que se ha venido edificando. ¿Y qué dice la iniciativa privada de la sepultura prácticamente de este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Es el fin de la luna de miel entre empresarios con el próximo gobierno? Vamos a una pausa y después de estos 3 minutitos se lo estaremos contando. No se vaya.